Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que tú lo veas, pues buenas lo que sea. Pues aquí estamos una vez más en nuestro capítulo 14 de Discipulado en Casa, que ya no es de casa, ya es casa para ustedes, oficina para mí. Porque comenzamos en casita, pero bueno, ya estamos en la oficina de la Congre, que también es consultorio, por eso se ve esto muy blanco. Y bueno, estamos ya en nuestro capítulo número 14 y estamos en el tema de la cruz, que es un tema importantísimo, como les decía la semana pasada, es el tema medular de la Biblia. No se les olvide por ahí suscribirse, compartirlo por favor con todos los que puedan. Estamos en tiempos realmente finales, estamos en tiempos donde estamos esperando que el Señor cumpla su palabra con respecto al rapto, con respecto a todo lo que falta por acontecer. Todo lo que está escrito en la Biblia, todas las profecías que están escritas en la Biblia, todas se han cumplido una por una. Así que nada nos tiene que hacer dudar que lo último no se dejará de cumplir, se cumplirá hasta el final. Entonces, creo que es muy buen tiempo de compartir a todas las personas. Tal vez hay personas que no saben cómo compartir, pues compartan el discipulado. Tal vez dices, yo no sé qué decir, comparte el discipulado. Tal vez dices, híjole, es que si yo le digo a lo mejor me da pena o se va a enojar, comparte el discipulado. Entonces yo creo que es un excelente tiempo para compartir lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos ahí, manita arriba, ya saben todos esos errores, ya, ¿para qué les repetimos más? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en nuestro tema, que es la cruz. Y vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4. Fíjense lo que dice aquí. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que las hacen. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los sacrificios, ¿no? Dice, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, nos vamos a ir hasta el 5, sacrificio y ofrenda no quise, más me preparaste cuerpo. Nos vamos al 6 y al 7. Holocausto y expresiones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que por los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, nadie cambiaba, o sea, Dios perdonaba el pecado, porque para eso estaban los sacrificios, para eso la ley marcaba qué era pecado y qué no era pecado. La ley tiene una utilidad muy grande y a veces hay errores doctrinales en pensar que toda la ley ya fue abrogada, la ley del Antiguo Testamento. No. Lo que quedó abrogado fue la ley sacrificial, que quiere decir que ya no se iban a necesitar más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios vendría a sacrificarse él mismo por nuestros pecados. Pero la ley es vigente. Ahora, la misma ley del Antiguo Testamento decía que si sacrificaban animales, quedaban los pecados perdonados. ¿Qué quiere decir? La ley sigue siendo la misma. Los pecados siguen siendo juzgados bajo la ley. Pero ahora la sangre del Cordero de Dios es el que me limpia, es el que me perdona, es el que me lava. ¿Cuál es la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesús el Mesías, o Yeshua HaMashiach, si lo decimos en su pronunciación original en hebreo? ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo sí tiene el poder para cambiar mi vida, para cambiar mi mente,
para cambiar mi alma, limpiar mi alma, sanar mi alma y cambiar mis pensamientos, para lavarlos, para que ya... Yo recuerdo que cuando me convertí, cuando le entregué mi vida al Señor, cuando le entregué mi corazón a Dios, porque tuve una experiencia muy fuerte con Dios, tuve una experiencia sobrenatural muy fuerte. Algún día se las contaré como un testimonio. Lo voy a dar como mi testimonio, como una clase, pero esa creo que va a ser de 1 hora. Y en 1 hora nos vamos a quedar muy cortos. O lo hacemos en dos partes, ¿no? En 2 partes. Entonces, fíjense qué increíble está esto. Haz de cuenta. Es como antiguamente, inclusive en la religión popular. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no le hemos entregado a Jesús nuestro corazón, no le hemos dicho a Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, cuando nosotros no le hemos confesado a Él como Mesías y no hemos confesado nuestros pecados, porque ustedes recuerdan que pues en la religión popular se acostumbra bautizar a los niños de pequeños, pero los niños no tienen conciencia de pecado. Entonces, como no tienen conciencia de pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir los bebés? Entonces, el bautismo no era para los bebés. Eso fue algo que se empezó a usar muchísimos siglos después. El bautizo era para los mayores, la gente ya consciente del pecado. En el tiempo, ¿se acuerdan cuando Juan, arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse, víboras, hipócritas? Les decía de todo. Bueno, de todo decentemente. Entonces, la gente iba y se bautizaba en el río, ¿no? En el Jordán, y entonces, pues, quedaban lavados sus pecados. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión por creer en el Mesías como Señor y Salvador. Tenemos que creer en nuestro corazón que Él vino a vivir entre nosotros y a morir entre nosotros, que Él vino en carne y que Él es el Hijo de Dios. Si yo me arrepiento de mis pecados, entonces su sangre me lava. Pero hay algo maravilloso. Su sangre me lava y tiene el poder, la palabra, para lavar mis pensamientos, para transformar mis pensamientos y entonces cambiar de actitud. Cambiamos nuestra manera de vivir. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está el problema? En la mente. Entonces, ¿qué sucedía con los sacrificios antiguos o como nosotros lo hacíamos antiguamente? Les voy a poner las dos cosas. Y eso hablando de la iglesia que nosotros conocemos aquí como iglesia popular, pues ya los que tienen otras religiones, y hablando de religiones no me refiero, porque hay una cosa es tener diferente religión y otra cosa es tener diferente denominación. Diferente religión es que una persona adora a un Dios y otra persona adora a otro Dios. Esas son religiones diferentes. Si yo soy budista y el otro es cristiano, sí son de diferentes religiones. Pero si uno es bajo los parámetros cristianos, llámese como se llame, bautista, metodista, lo que sea, que cristiano, católico, lo que sea, entonces quiere decir que tienen el mismo Dios, pero son de denominación diferente. Hay diferencias, que ahorita no vamos a entrar en esas diferencias, pero les voy a decir lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que sucedía de lo que yo conocí. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, se perdonaban los pecados y la gente salía y volvía a pecar. Al año siguiente llevaba, según sus pecados, pues llevaba un animalito, un animalote. Podían llevar palomas, podían llevar corderos, podían llevar diferentes o cantidades de animales. Yo creo que según la conciencia, ¿no? Había gente que decía, no, yo necesito unos 3 corderos. O había gente que, inclusive por su situación económica, llevaba una palomita, ¿no? Y bueno, Dios les daba oportunidad. El chiste era que fuera un animal limpio, que fuera un animal perfecto. Ese era el único requisito. Entonces se vendían animales, la gente iba y sacrificaba a sus animalitos y entonces quedaban ya perdonados. Pero la gente no cambiaba. Y si nosotros vemos a través de la escritura en el Antiguo Testamento, vemos una historia tras otra que la gente no cambiaba. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tenía poder para perdonar. Pero la gente, si no era transformada por la palabra, déjenme decirles algo. Sí había gente que cambiaba, pero era gente que verdaderamente se metía en la palabra,
por eso en Josué dice, lee la palabra, medítala de día y de noche, háblala a tu corazón. Dice, y tiene una serie de instrucciones. Lean Josué 1:8, no se los voy a leer ahorita porque si no, no nos da tiempo. Ya lo leímos creo que en un capítulo anterior, o si no, vamos a leerlo después. Pero ahí vienen unas instrucciones muy precisas que era para que Dios les cambiara el pensamiento al pueblo de Dios. El problema es que terminaron haciendo una religión, no terminaron realmente de transformarse. ¿Cómo lo podemos ver? Porque vez tras vez el pueblo volvía a los ídolos y volvía a los ídolos y volvía a los ídolos y volvían a pecar y volvían a pecar y volvían a pecar. ¿Eso qué nos dice? Jesús dijo algo muy interesante: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sucede? Cuando viene Jesús, cuando llega Jesús a esta tierra, pues la gente se llegó. Resulta que los maestros de la palabra eran los fariseos, los seduceos y todas estas ramas diferentes del judaísmo. Entonces Jesús les dijo algo bien fuerte. Les dije, ustedes son sepulcros blanqueados. Y no nomás ahí, les dijo serpientes. Debajo de sus lenguas hay veneno como de serpientes. Y era verdad. Tan es así que anduvieron detrás de Jesús queriéndolo matar desde el principio de su ministerio. Andaban detrás de él, pero para matarlo. Sobre todo los fariseos, los maestros, ¿no?, de la palabra. El pueblo lo seguía, y la Biblia dice que el pueblo lo siguió, muchos por lo que les daba, porque les hiciera el favor de sanarlos, por diferentes intereses. Tan es así que en una ocasión sanó a 10, ¿y cuántos regresaron a darle gracias? De 10, 2. O sea, 8 nomás recibieron el milagro y patitas pa' qué te quiero. Eso se dice aquí en México. O sea, quiere decir ingratos. Entonces se fueron y solamente 2 regresaron a darle gracias. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, como no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, la gente no cambiaba, simplemente pecaban, iban a que les perdonaran el pecado, volvían a pecar y volvían a matar animalitos y volvían a pecar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del rey David, todos aquellos donde el Espíritu Santo estuvo con ellos, ahí hubo cambios. Si nosotros vemos la vida de Moisés, de David, de José, de todos ellos, donde dice, y el Espíritu Santo venía sobre él, como Sansón, ¿no? Y el Espíritu Santo vino sobre él y rompió los pilares, venció a los filisteos al final, y miren que la regó muy feo, porque Sansón la regó y la regó y la regó hasta que quedó ciego. La verdad que pasó unas vergüenzas horribles, lo maltrataron, sufrió, le fue muy mal a Sansón. ¿Por qué? Por necio, por mujeriego. Entonces, pues al final sí Dios lo usó. Pero venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. ¿Cuál es la diferencia en nosotros? Fíjense bien. Nosotros, en la religión popular que conocíamos, hacíamos lo mismo. Íbamos, nos confesábamos, comulgábamos, y al día siguiente, otra vez a pecar. Luego a los 8 días íbamos, nos confesábamos, nos comulgábamos, y luego lunes, pues San Lunes. ¿No? Aquí en México se dice esa frase de San Lunes, que quiere decir que el domingo iban a misa, se confesaban, se comulgaban, y el lunes, pues San Lunes, ¿no? Era así de borrachera otra vez. Y no nomás borrachera, muchísimas otras cosas. Entonces, muchas personas profesan tener una religión, pero realmente no lo viven, porque lo viven como eso, como una religión, porque no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Mientras no lo confiesen como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo vino con Jesús, que era un fariseo, le dijo, Señor, ¿qué es necesario para la vida eterna, ¿no? Para el reino de los cielos? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo? ¿Me tengo que meter al vientre de mi madre? No, hablaba de nacer de nuevo en el Espíritu.
La única manera de nacer de nuevo en el Espíritu es creyendo en Jesús como Señor y Salvador, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Eso quiere decir: Señor, ahora tú vas a gobernar mi vida. Yo te reconozco a ti como mi Salvador porque tú diste tu vida en la cruz por mí, porque yo no puedo pagar, no puedo ganarme el cielo con nada, no puedo pagar para la vida eterna con nada, ni con misas, ni con rosarios, ni con nada. Miren, si fuera con misas, con rosarios o con todo eso, ¿saben qué pasaría? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Iba a venir a morir, a que lo maltrataran, a que lo latigaran, le escupieran, se burlaran de él, lo crucificaran. Y al final de cuentas, por un rosario, o por decir una misa, o por decir rezos, ya la hice y me voy al purgatorio. Bueno, en primer lugar, el purgatorio ni siquiera es bíblico, no está en la Biblia, no existe purgatorio. Nada más dice la Biblia que hay o salvación eterna o perdición eterna, y punto, y se acabó. Y la única oportunidad que tenemos para ser salvos es aquí en esta vida. Dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si yo en esta vida le entrego mi corazón a Dios, bueno, entonces ya sé que Él es mi Señor y mi Salvador, que yo creo que Él es el Mesías. Entonces sí, la sangre del Cordero se hace efectiva en mi vida. ¿Qué pasa? Que la sangre del Cordero me limpia. No solamente eso, cuando yo obedezco en el mandamiento del bautizo, que lo vamos a ver después, dice que todos mis pecados se quedan enterrados en lo profundo de la mar, y yo salgo como en resurrección, igual que Él resucitó. Cuando yo salgo del agua, entonces salgo en una vida nueva. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Así y nada más? Bueno, para ser salvo sí, pero para que Dios cambie tus pensamientos no es suficiente. Si no te empapas de la palabra de Dios, si no conoces la palabra, porque déjenme decirles, la Biblia dice aquí que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo todos mis derechos y mis responsabilidades u obligaciones para con Dios. ¿Por qué? Porque ahora, como Dios es mi Padre, ustedes saben que los padres pueden heredar a los hijos. Entonces, aquí está mi herencia. Si yo quiero hacer efectiva toda la herencia de Dios, que son todas las bendiciones, no se las voy a enumerar porque son muchas. Fíjense, aquí en la Biblia van a encontrar todas las bendiciones y van a encontrar todas las maldiciones. Entonces, si yo quiero entender y saber cuáles son las bendiciones, tengo que, una vez que soy nacida de nuevo, tengo que leer la Biblia para saber qué derechos tengo. Yo puedo, por ejemplo, ser una heredera multimillonaria de mi padre, pero si yo no conozco el testamento, si yo no voy a la lectura del testamento y lo hago efectivo, pues voy a ser una miserable teniendo una gran fortuna que no voy a disfrutar porque no hice efectivo mi herencia. Entonces, una vez que ya soy hija de Dios, yo tengo que saber cuál es mi herencia. Y junto con la herencia vienen las responsabilidades. Entonces la Biblia dice: mira, yo te bendeciré así, 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 si tú haces esto, esto, esto y esto. ¿Y qué es hacer esto y esto y esto? Conocer, porque el conocer me lava el cerebro. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi experiencia con Dios, mi mamá me dijo: ay, mijita, ya te lavaron el cerebro. Y después yo dije: pues sí, Jesucristo me lavó el cerebro con su palabra, pero no en el malentendido de te lavaron el cerebro para una secta y estar siguiendo a un loco que dice tonterías y que te habla de Dios, pero que te lava el coco para que lo sigas a Él. Una secta es muy diferente al cristianismo. El cristianismo no tiene un líder que se antepone a Dios, y lo que ese líder dice, eso se hace, y la gente ahí va como borrego, ¿no? Siguiendo a un líder a lo mejor que es un narcisista, psicópata, vete a saber, porque hay gente que ha seguido líderes
y luego se toman cosas y hasta se suicidan por el líder. Eso es una secta. Dios puso orden en todas las cosas. Y una de las cosas es que para nosotros Dios es lo primero, lo principal. Su palabra son los estatutos con los que yo me voy a regir. Dios ha dejado líderes que te ayudan a conocer. Yo soy maestra, soy esposa del pastor. Mi esposo y yo pastoreamos, somos líderes, pero no estamos por encima de la palabra. Y no estamos por encima de Dios, de tal manera que si yo digo algo que va en contra de la palabra, nadie tiene por qué obedecerme. Nadie tiene por qué seguir mis instrucciones. ¿Saben cuál es el problema? Que mucha gente va a un lugar y son engañados porque ellos mismos no leen su palabra, no la escudriñan, no la estudian. Entonces si el líder le dice, échate, aquí tengo el agua maravillosa y con esto te vas a sanar, y luego para que te den el agua maravillosa tienes que mocharte con la lana, o aquí tengo la rosa de no sé quién, bueno, no sé a quién les recordará, pero hay muchos lugares donde eso hacen, te venden la astilla de la cruz, que ya esa astilla se debe acabar desde hace mucho, ¿no? Porque han vendido tantas astillas de la cruz que pues ya no queda ninguna, pero te la siguen vendiendo, ¿no? O que la agüita de la no sé qué, o la rosa de la no sé qué, o el cirio bendito, o lo que sea, todo eso no es bíblico. Entonces, todo lo que está por encima de la Biblia, que no es la Biblia, y alguien te lo dice, no tienes por qué seguirlo, no tienes por qué creerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Ok, entonces vamos aterrizando en esto. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir? Que entonces, efectivamente, a mí, el Señor me lavó el cerebro, ¿con qué? Con su palabra. Ahora, ¿para qué me lavó Dios el cerebro? Para que dejara de ser mentiroso, para que dejara de ser fornicaria, para que dejara de ser lo que fuera. ¿Me explico? Cualquier pecado, porque hay una lista muy grande de pecados, ¿no? Hay que adulterio, fornicación, mentira, desobediencia a los padres, ira, codicia, ¿qué otra? Bueno, hay muchísimos pecados. En sí, la Biblia dice que hay 613 pecados, hay 613 leyes, y si hay 313 leyes, quiere decir que hay un montón de pecados. Entonces, lo que hizo la palabra de Dios conmigo fue, sí, claro que me lavó el coco, porque yo dejé de ser la persona que era para ser la persona que hoy soy. Hoy, bendito Dios, tengo un matrimonio de 33 años, estable. Mi hija, mi nieto se congregan, aman a Dios, tienen temor de Dios, y poco a poco el Señor hizo una transformación en mi vida, que todo lo que hacía que era en contra de Dios, lo dejé de hacer. Simplemente, por ejemplo, la Biblia no dice que no fumes, pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Lo que hizo Dios conmigo fue que provocó en mí asco por el cigarro, y dejé de fumar por completo. Entonces no es que la Biblia dice, es que está llena de prohibiciones y que deja de fumar. No, es que me dio asco y yo le di gracias a Dios, porque yo sí quería dejar de fumar, porque yo sé que el cigarro mata, y si el cigarro mata, pues claro que no me conviene. Entonces alguien me preguntó, es que en la iglesia te prohibieron fumar. No, nadie me prohibió fumar. A mí el Espíritu Santo trató conmigo y me liberó, porque es una esclavitud. A mí el Espíritu de Dios me liberó, nadie me lo prohibió. Me estoy dando a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo a la palabra, sé que el sacrificio de Jesús es efectivo, no solamente para perdonar pecados, sino para transformar nuestra mente de tal manera que ya no tengo que ir a confesar para luego irme al San Lunes. No, o sea, la palabra misma me va lavando y cambia mi manera de vivir a una manera de vivir sana, a una manera de vivir sensata, a una manera de vivir con más sabiduría, con más inteligencia, con una calidad de vida, y a eso Dios le llama santidad. ¿Que ya no la riego? No, sí la riego todavía, tengo cosas, pero Dios dice que nos va santificando. La obra de santificación Jesús la hizo en la cruz, pero mi vida se ha ido santificando,
hasta el final. Entonces es una vida poderosa porque dice la palabra que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir? Que cada día conquisto más mi tierra, cada día tengo más dominio propio. Ahorita, por ejemplo, mi esposo y yo nos pusimos a dieta, porque por la bendita cuarentena, ¿verdad? Los dos subimos 5 kilos. Entonces, pero el Señor me da dominio propio. Ya tenemos, bueno, 5 días haciendo la dieta con dominio propio. O sea, no tengo que ser esclava de los alimentos, no tengo que ser esclava de la obesidad. Dios me libera de la obesidad para que tenga una vida sana. Fíjense, ahorita con lo del COVID, ¿a quiénes les pega más duro el COVID? A las personas enfermas. Que obesidad, que diabetes, que esto y que lo otro. La gente que está siendo más vulnerable y con mayor riesgo de muerte es la gente que no está sana. Entonces, la Biblia dice, mijita, yo te he dado un dominio propio. Entonces, si el Señor me ha dado dominio propio, yo tengo que echar mano de las herramientas que Dios ya me dio, y entonces yo puedo tener dominio propio hasta en los alimentos, y así como en los alimentos, en muchas cosas. ¿Ok? Espero que haya quedado muy clara esta parte, y según yo iba a decir 3 versículos, nos quedamos en el primero. Pero creo que era muy importante que quedara esto muy claro. ¿Ok? Vamos a ver. Papito precioso, yo te doy muchísimas gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque nos liberaste de tener que estar sacrificando animales año con año para perdonar nuestros pecados, y que estos mismos sacrificios no nos cambiaran para nada. También nos liberaste de un régimen religioso en donde también por ignorancia íbamos, nos confesábamos, nos salíamos de ahí y seguíamos pecando porque no entendíamos el mensaje de la cruz, porque no entendíamos que teníamos que nacer de nuevo, porque no entendíamos que si no nos llenamos de tu palabra no hay transformación. Pero no solamente es eso, es que al nacer de nuevo, tu Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Hoy en día, tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros, los que te hemos recibido como Señor y Salvador. Si hay alguien que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, es el momento. Dile, Padre, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga a morar dentro de mí, porque no quiero ser como esos que van y se confiesan y salen el lunes y vuelven a pecar, porque entonces estamos haciendo lo mismo que en el Antiguo Testamento, el mismo error. Y todo esto es por no ser nacidos de nuevo. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Yo quiero confesarte mis pecados. Yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador. Ven, Espíritu Santo, ven a mí a vivir, ven a morar dentro de mí. Yo quiero que tú me des tu salvación, tu perdón de pecados, pero no quedarme ahí. Yo quiero la liberación completa de mi vida. Ya no quiero ser esclavo de nada, de ningún vicio, de ningún pecado, de ninguna manera ociosa, perniciosa de vivir. No quiero ser esclavo ni de mentiras, ni de nada. Yo quiero ser, Señor, ser libre para ser como tú, libre en santidad. En el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.